Muy buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. En esta oportunidad, otra apasionante clase con el profesor Jaime León Martel. En esta oportunidad, en el curso de Literatura Peruana para el nivel de secundaria, y el título del día de hoy es Julio Ramón Ribeiro. Este genial escritor peruano, uno de los más grandes cuentistas del habla en castellano, desde mi punto de vista, el padre del cuento peruano, ¿no? No he leído un escritor que maneje el género del cuento tan brillantemente como Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ahí tienen mi número de consulta para cualquier duda de la presente clase, ¿no? Bueno, ahí tienen la imagen de Julio Ramón Ribeiro, una de las más grandes luminarias de la cuentística peruana. Vamos a empezar manifestando algunos datos biográficos de este genial escritor peruano. Su nombre completo es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. Nació en Lima el 31 de agosto de 1929 y falleció el 4 de diciembre de 1994. Eh, como le manifestaba, es uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. El más grande cuentista peruano desde mi punto de vista. Él vivió en la generación de los 50 en nuestro país, ¿no? Corresponde a esta época de los 50, donde también desarrollaron otros escritores como Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ya hablamos en una clase pasada sobre este premio Nobel de literatura peruano. Enrique Congrains Martín y Carlos Eduardo Zabaleta fueron otros renombrados escritores peruanos. La obra de Julio Ramón Ribeiro es de tal magnitud que ha sido traducido a numerosos idiomas, al inglés, francés, alemán, italiano, holandés y polaco. Eh, También destacó, aparte del cuento, en otros géneros como la novela, el ensayo, el teatro, diario, en los aforismos, pero su mayor virtud o reconocimiento es el cuento, ¿no? Es donde él se ha desarrollado de manera exponencial y brillante. Justamente por su gran trayectoria literaria y por su habilidad cuentística, meses antes de su muerte, recibe el famoso y reconocido Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en México. Exactamente, Julio Ramón Ribeiro nace a las 19 horas en Santa Beatriz, en el cercado de Lima, el barrio de Santa Beatriz que es muy colindante al distrito de Lince, una zona de clase media, el 31 de agosto de 1929. Es hijo de Julio Ramón Ribeiro Bonello, quien trabajaba en la prestigiosa Casa Ferreiros, ¿no? Y de Mercedes Zúñiga Rabinés, secretaria bilingüe en el Banco de Perú y Londres. Bancos ya que han desaparecido, ¿no? Que ya no existen. Fue el tercero de cuatro hermanos, Juan Antonio, Mercedes y Josefina, más conocida como Chamina. Su familia era de clase media, como lo manifesté. Procedía de ancestros de la clase alta limeña, ¿no? Porque, pues entre los ancestros de Julio Ramón Ribeiro se encuentran a personajes ilustres de la cultura y la política peruana. Inicialmente nace en Santa Beatriz, pasa su infancia en el barrio de Santa Beatriz, de clase media, y luego se muda a Miraflores, ¿no? Como que sube un poco más de estatus, ¿no? Residiendo en el barrio de Santa Cruz, aledaño a la Huaca Puquiana. La Huaca Puquiana que se encuentra en Miraflores es un conjunto arquitectónico prehispánico, ¿no? Muy concurrido, muy turístico. Bueno, cerca por la Huaca Puquiana vive en Miraflores Julio Ramón Ribeiro. Estudia en el prestigioso Colegio Champañat de Miraflores. Luego de la muerte del padre de Julio Ramón Ribeiro, quien falleció de tuberculosis, esto afectó hondamente al escritor, ¿no? Pues aparte de complicarle emocionalmente, también
es un daño que causa la economía de la familia, ¿no? Julio Ramón Ribeiro estudió Letras y Derecho en la prestigiosa Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, entre los años 1946 y 1952. En esta época universitaria de Julio Ramón Ribeiro, se codea con otros grandes personajes peruanos, como Pablo Macera, el famoso escritor, historiador, Alberto Escobar y Luis Felipe Ángel Sofocleto, este gran caricaturista peruano, uno de los más reconocidos caricaturistas de nuestro país. En el año 53 gana una beca de periodismo que era otorgado por el Instituto de Cultura Hispánica. Esto le permite a Julio Ramón Ribeiro ir al viejo continente, exactamente a España, donde recordemos que escribe gran parte de su trayectoria cuentística. Para citar los premios literarios, o en este caso, los cuentos que ha escrito Julio Ramón Ribeiro, vamos a una recopilación de sus más grandes obras literarias relativas a los cuentos. En el año 58 escribe Cuentos de Circunstancias. Todos estos son recopilaciones de cuentos que contienen varios cuentos, ¿no? Es un libro de cuentos. En el año 64 escribe Las botellas y los hombres. En ese mismo año escribe Tres historias sublevantes. En el año 72 escribe Los cautivos. Y ese mismo año escribe El próximo mes me nivelo. En el año 74 escribe, desde mi punto de vista, una de sus más grandes compilaciones cuentísticas, La palabra del mudo. Esta compilación de cuentos es muy interesante porque en esta obra encontramos un cuento que es genial. Desde mi punto de vista también el cuento más grandioso que ha escrito Julio Ramón Ribeiro. Un cuento muy triste que trata sobre la niñez de dos hermanos huérfanos que son maltratados vilmente por un abuelo cojo que cría un chancho enorme que todos los días tiene hambre y más hambre y, y que al final el abuelo utiliza a sus nietos para traer comida y para poder saciar la hambre chancho hambriento o este cochino hambriento como se conoce en Venezuela. Aquí les dejo un enlace para que ustedes puedan deleitarse de esta obra literaria que ha sido llevada al cine. Es un video de menos de media hora. Ahí tienen el link, lo pueden copiar si ustedes desean y lo pueden ver en YouTube. Y en el año 77, Julio Ramón Ribeiro escribe Silvio en el Roseal, otra compilación de cuentos, en donde se caracteriza el cuento llamado Alienación, que justo en esta ocasión he escogido para poder explicar y narrar este genial cuento llamado Alienación. Ahora, lo he escogido porque estamos justo en una época en la que el racismo está muy de boga. En Estados Unidos aconteció un hecho muy trágico, muy lamentable, ¿no? En la que un afroamericano ha sido muerto por un policía blanco en Minneapolis. Durante 9 minutos, un policía blanco coloca su rodilla en el cuello de un afroamericano, causándole la muerte. Esto ha causado una indignación mundial. En muchos países del mundo están manifestándose con protestas contra el racismo. Y justo a colación de este suceso de la actualidad mundial, he escogido este cuento, este brillante cuento de Julio Ramón Ribeiro titulado Alienación, que trata de manera cruda el racismo, ¿no? Y de cómo una persona de raza negra se siente humillado y trata de no ser negro, trata de ser blanco, le causan le generan afectaciones psicológicas de tal manera que aborrece su propia raza y quiere ser un blanco. Bueno, tal y como hemos trabajado con anterioridad, la metodología va a ser que yo les voy narrando y a su vez vamos a explicar
el cuento llamado o titulado Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, empezamos. Y dice así: a pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Cuando manifiesta Julio Ramón Ribeiro que nuestro personaje principal, que se apellida López, de quien dice que es Sambo, es decir, de raza negra, que se quiere parecer cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima, recordemos que Alianza Lima es uno de los dos más grandes equipos de nuestro país, equipos de fútbol, ¿no? Junto con Universitario de Deportes, Alianza Lima es uno de los dos equipos más grandes de este país. Así como, por ejemplo, decir en Venezuela los Magallanes, ¿no? Los Magallanes es el equipo de béisbol, es uno de los equipos de béisbol más grandiosos de Venezuela, donde el béisbol es el deporte rey. Aquí en Perú el deporte rey es el fútbol y Alianza Lima es un reconocido y prestigioso equipo de fútbol que se caracteriza, dicho sea de paso, por tener muchos jugadores de raza negra. Y a contrario de Universitario de Deportes, que también se caracteriza en este caso por tener jugadores de raza blanca. Eso ya obviamente se ha ido, eh, no se realiza ya eso, ya no suele ser eso. Ahora blancos o negros o cholos o indios juegan en los ambos equipos. Eso, el racismo como que ya se ha diluido, esa característica racial de todos los equipos se ha diluido. Pero justamente Julio Ramón Ribeiro hace colación a esta característica de este equipo Alianza Lima, ¿no? Que se le conoce por tener jugadores de raza negra, desde antaño tiene esta tradición. Entonces, a eso se refiere Julio Ramón Ribeiro, cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Filadelfia es una ciudad norteamericana, recordemos. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá o un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse. Aquí hace referencia Julio Ramón Ribeiro a que él es parte de esta historia. Él conoce a López, a este moreno, y está narrando justamente los sucesos que él ha visto, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es un cuento en primera persona, está narrando la historia de Julio Ramón Ribeiro. Y aquí brillantemente Julio Ramón Ribeiro, en la cual uno puede apreciar esa magia de su pluma, esa magia de su literatura, crea verbos, ¿no? Justamente los grandes escritores mundiales, los geniales escritores mundiales se caracterizan por inventar, crear verbos. Aquí dice Julio Ramón Ribeiro, utiliza el verbo deslopizarse y desambarse para referirse que quería ser menos López y quería ser menos Sambo, nuestro personaje principal. Lo más pronto posible, dice, y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Aquí utiliza un quechuismo Julio Ramón Ribeira, ¿no? El término huaico. Recordemos que huaico se refiere a este suceso natural cuando los ríos de la sierra del Perú eh, son abundantes y se desbordan por la costa peruana eh, y generan estos huaicos que son gran cantidades de agua con lodo y barro y que a su paso destruyen todo. Esto sucede mucho en las épocas de lluvia en la sierra peruana y sus efectos llegan hasta la costa del Perú. A esto se refiere cuando dice huaico Julio Ramón Ribeiro, que lo hace de manera metafórica. Digamos en un portero de banco o en un chofer de colectivo, ¿no? Está refiriéndose acá a trabajos que el pueblo realiza, ¿no? No son propios esos trabajos de portero de banco o de chofer de colectivo de la clase alta, ¿no? Son realizados por gente de la clase baja. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos, que no era ni sambo ni gringo, el resultado de un cruce contra natura, algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla infernal. Aquí narra de manera
apasionante y magistral Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Un genio de la cuentística, en la historia de este personaje apellidado López, ¿no? Y que justamente el título del cuento se llama Alienación porque proviene del verbo alienar, que a su vez proviene de un anglicismo alien, que significa extraño, foráneo. Al alienarse significa adquirir costumbres que no son propias de tu raza, de tu género o de tu pueblo y tratar de adoptar otros vestigios raciales impropios de tu cultura. Eso significa alienarse y el título del cuento se llama Alienación. El personaje López no quería ser moreno, él quería ser gringo, rubio o catire, como dicen los venezolanos. Pero no anticipemos, precisemos que se llama Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. No quería llamarse Roberto, él quería llamarse Bobby, y luego se llamó Bob. Recordemos que estos nombres son nombres americanos, ¿no? Bobby, Bob. Todo empezó en la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi. Dice jugábamos Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Él también estaba en esta historia. La Plaza Bolognesi es una plaza ubicada en el centro de Lima, ¿no? Que antaño o hace mucho tiempo era poblado por gente de la clase media para abajo. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos en los chalets vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza, a pesar de estudiar en un colegio fiscal. Un colegio fiscal significa un colegio público del Estado, a contraste de los colegios privados o particulares. Y de no vivir en un chalet, sino en el último callejón que quedaba en el barrio. Iba a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer en esas calles y sabía que era hijo de la lavandera. La mamá de López era lavandera, ¿no? De un oficio noble. Pero en realidad, como todos nosotros, iba a ver a Keka. Todos estábamos enamorados de Keka. Aquí aparece un personaje femenino en la historia, que ya llevaba 2 años siendo elegida reina en las representaciones de fin de curso. Keika no estudiaba con las monjas alemanas de Santa Úrsula, ni con las norteamericanas de Villa María, sino con las españolas de la Reparación. Aquí Julio Ramón Ribeiro manifiesta que Keika no provenía de un colegio de la alta clase limeña, ¿no? Que son el Santa Úrsula y el Villa María, que hasta ahora son colegios de la clase alta peruana, ¿no? Colegios muy caros, dicho sea de paso. Sino de las españolas de la Reparación, que era un colegio también religioso, pero no era de la clase alta. Y ahí estudiaba Keka, o sea, manifiesta Julio Ramón Ribeiro que Keka no era una niña de clase alta, ¿no? Sino provenía de una barriada. Pero eso no tenía sin cuidado, así como que su padre fuera un empleado que iba a trabajar en ómnibus, o que su casa tuviera un solo piso y geranios en lugar de rosas. Lo que contaba entonces era su tez capulí, sus ojos verdes, su melena castaña, su manera de correr, de reír, de saltar, y sus invencibles piernas, siempre descubiertas y doradas, y que con el tiempo serían legendarias. En esta parte del cuento, Julio Romero Ribeiro hace una descripción genial propia de su pluma ilustre, de las características físicas de Keka, ¿no? Que la describe como una niña rubia, rubilinda, gringa, catira, eh, y manifiesta que es una niña muy bella, ¿no? Físicamente es muy, muy linda. Roberto iba solo a verla jugar, pues ni los mozos que venían de otros barrios de Miraflores y más tarde de San Isidro y de Barranco lograban atraer su atención. Peluca Rodríguez se lanzó una vez de la rama más alta de un ficus. Lucas de Tramontana vino en un reluciente moto que tenía 8 faros. El Chancho Gómez le rompió la nariz a un heladero que se atrevió a silbarnos. Armando Wolf estrenó varios ternos de la niña y hasta se puso corbata de mariposa, pero no obtuvieron el menor favor de Keka.
Keka no le hacía caso a nadie, le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar el voleibol y dejar al anochecer a esa banda de adolescentes sumidos en profundas tristezas sexuales que solo la mano caritativa entre las sábanas blancas consolaba. Aquí manifiesta Julio Ramón Ribeiro que Keka no le hacía caso a nadie, era una niña despreocupada, que le gustaba solamente jugar y nada más, no se fijaba en algún varón que la merodeaba o de su entorno. Y también en la última parte hace referencia al onanismo, ¿no? Somos alumnos de secundaria, ya ustedes deben de alguna manera ya saber pues estas prácticas sexuales, ¿no? Y a eso hace referencia Julio Ramos Ribeiro, de manera obviamente literaria, metafórica y magistral. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde, y que Keka no llegó a alcanzar, y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba, nuestro personaje, ¿no? Roberto, que se llamaba Roberto López, ¿no? Recordemos que su apellido es López. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. De un salto aterrizó en el césped, gateó entre los macizos de flores, saltó el seto de granadilla, metió los pies en una sequía y atrapó la pelota que estaba a punto de terminar en las ruedas de un auto. Pero cuando se le alcanzaba, Keka, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había admirado, un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado, algo que tampoco le era desconocido y que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Keka al alejarse de la carrera. Yo no juego con zambos. Estas 5 palabras decidieron su vida. Yo no juego con zambos. Aquí cuenta Julio Ramón Ribeiro que Keka era racista, ¿no? Discriminaba a las personas de raza negra, les parecían raras, se aterrorizaba, se espantaba de las personas de raza negra. Y se lo dice de manera muy cruel a Roberto López. Y esto lo marcó profundamente, como en el transcurso del relato veremos a nuestro personaje principal. Todo hombre que sufre se vuelve observador, y Roberto siguió yendo a la plaza en los años siguientes, pero su mirada había perdido toda inocencia. Ya no era el reflejo del mundo, sino el órgano vigilante que cala, elige, califica. Keka había ido creciendo, sus carreras se hicieron más moderadas, sus faldas se alargaron, sus saltos perdieron en impudicia y su trato con la pandilla se volvió más distante y selectivo. Todo eso lo notábamos nosotros, pero Roberto vio algo más, que Keka tendía a descartar de su atención a los más trigueños a través de sucesivas comparaciones, hasta que no se fijó más que en Chalo Sander, el chico de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis sonrosado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. Aquí evidencia Roberto López que Keka le gustaban los niños de su misma raza, ¿no? Rubios, rubilindos, catires, gringos. Y la primera vez que se fue con él de la mano hasta el malecón comprendimos que nuestra deidad había dejado de pertenecernos y que ya no nos quedaba otro recurso que ser como el coro de la tragedia griega, presente y visible, pero alejado irremisiblemente de los dioses. De manera genial, Julio Ramón Ribeiro hace una alegoría a la tragedia griega. Desdeñados, despechados, nos reuníamos después de los juegos en una esquina, donde fumábamos nuestros primeros cigarrillos, nos acariciábamos con arrogancia el bozo incipiente, y comenzábamos lo irremediable. A veces entrábamos a la pulpería del Chino Manuel, y nos tomábamos una cerveza. Roberto nos seguía como una sombra, desde el umbral, nos escrutaba con su mirada, sin perder nada de nuestro parloteo. Le decíamos a veces, hola Sambo, tómate un trago, y él siempre, no, gracias, será para otra ocasión. Pero a pesar de estar lejos y de sonreír, sabíamos que compartía a su manera nuestro abandono. Y fue Chalo Sander, naturalmente, quien llevó a Keka a la fiesta de promoción cuando terminó el colegio. Y habían llegado al final de su vida secundaria, su vida colegial. Desde temprano nos dimos cita en la pulpería, bebimos un poco más de la cuenta, urdimos planes insensatos, se habló de un rapto, de un cargamontón, pero todo se fue en palabras. A las 8 de la noche estábamos frente al ranchito de los geranios, resignados a ser testigos de nuestra destitución. Chalo llegó en el carro de su papá con un elegante smoking blanco y salió al poco rato acompañado de una queca, de vestido largo y peinado alto, en la que apenas reconocimos a la compañera de nuestros juegos.
Kekani nos miró, sonreía apretando en sus manos una carterita de raso. Visión fugaz la última, pues ya nada sería como antes. Moría en ese momento toda ilusión y por ello mismo nos olvidaríamos nunca esa imagen, que clausuró para siempre una etapa de nuestra juventud. Acá manifiesta Julio Ramón Ribeiro de cómo los pobres adolescentes veían al amor de su vida, aquella niña que tanto los deleitaba, del cual estaban enamorados hasta los tuétanos, ver cómo se iba con un niño blanquiñoso y un niño de la clase alta. Casi todos desertaron la plaza, unos porque preparaban el ingreso a la universidad, otros porque se fueron a otros barrios en busca de una imposible réplica de Queca. Solo Roberto, que ya trabajaba como repartidor de una pastelería, recalaba al anochecer en la plaza, donde otros niños y niñas cogían el relevo de la pandilla anterior y repetían nuestros juegos con el candor de quien cree haberlos inventado. En su banca solitaria registraba distraídamente el trajín, pero de reojo seguía mirando hacia la casa de Queca. Se había obsesionado nuestro personaje con Keka, ¿no? Que lo despreciaba. El desprecio de Keka alimentaba aún más el afán de observarla, de perseguirla, de Roberto López. Así pudo comprobar antes que nadie que Chalo había sido solo un episodio en la vida de Keka, una especie de ensayo general que la preparó para la llegada del original, del cual Chalo había sido la copia. Billy Mulligan. Aquí aparece otro personaje en el cuento. Hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos, Billy era pecoso, pelirrojo, usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía con estridencia. El sol, en lugar de dorarlo, lo despellejaba, pero venía a ver a Keka en su carro y no en el de su papá. Tenía carro propio de Billy Mulligan. No se sabe dónde lo conoció Keka, ni cómo vino a parar allí, pero cada vez se le fue viendo más hasta que solo se le vio a él, sus raquetas de tenis, sus anteojos ahumados, sus cámaras de fotos, a medida que la figura de Chalo se fue opacando, empequeñeciendo y espaciendo, y terminó por desaparecer. Del grupo al tipo y del tipo al individuo. Keka había al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar, con todas las de la ley, como sucedió después, y tendría derecho a acariciar esos muslos con los que tanto durante años tan inútilmente soñábamos. Aquí manifiesta Julio Ramón Rivero la aparición de Billy Mulligan, que era más rubio que Chalo Sander, que era más millonario, más pudiente que Chalo Sander. Y pues Keka optó por este último. Las decepciones en general nadie las aguantaba, se echan al saco del olvido, se tergiversan sus causas, se convierten en motivo de irrisión y hasta en tema de composición literaria. Así el Chancho Gómez se fue a estudiar a Londres, Peluca Rodríguez escribió un soneto realmente cojudo, Armando Wolf concluyó que Queca era una guachafa y Lucas de Tramontana se jactaba mentirosamente de haberla pachamanqueado varias veces en el malecón. Aquí utiliza otro quechuismo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Pachamanqueado significa que ha tenido actos sexuales. Fue solo Roberto el que sacó de todo esto una enseñanza veraz y tajante. O Mulligan o nada. De que le valía ser un blanquito más si había tantos blanquitos fanfarrones desesperados, indolentes y vencidos. Había un estado superior, habitado por seres que planeaban sin macularse sobre la ciudad gris y a quienes se cedía sin peleas los mejores frutos de la tierra. El problema estaba en cómo llegar a ser un Mulligan, siendo un Sambo. Quería ser López como Billy Mulligan, ¿no? Pero el sufrimiento aguza también el ingenio cuando no mata, y Roberto se había librado a un largo escrutinio y trazado un plan de acción. Antes que nada había que desambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil. Se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel ensayó almidón, polvo de arroz y talco de botica hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo. Le faltaba saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quiénes eran en definitiva los gringos. Se vio obsesionado Roberto López por ser un gringo. Los vimos entonces merodear en sus horas libres por lugares aparentemente incoherentes, pero que tenían algo en común. Los frecuentaban los gringos. Unos lo vieron parado en la puerta del country club, otros a la salida del colegio Santa María. Lucas de Tramontana juraba haber distinguido sus caras tras el seto del campo de golf. Alguien le sorprendió en el aeropuerto tratando de cargarle la maleta a un turista. No faltaron quienes lo encontraron deambulando por los pasillos de la embajada norteamericana. Esta etapa de su plan le fue preciosa.
Por lo pronto confirmó que los gringos se distinguían por una manera especial de vestir, que él calificó a su manera de deportiva, confortable y poco convencional. Fue por ello uno de los primeros en descubrir las ventajas del blue jeans, el aire vaquero y varonil de las anchas correas de cuero rematadas por gruesas hebillas, la comodidad de los zapatos de lona blanca y suela de jeve, el encanto colegial que daban las gorritas de lona con la visera, la frescura de las camisas de manga corta, flores o anchas rayas verticales, la variedad de casacas de nylon cerradas sobre el pecho con una cremallera o el sello pandillero, provocativo y despreocupado, que se desprendía de las camisetas blancas con el emblema de una universidad norteamericana. Aquí describe de manera brillante a Julio Ramón Ribeiro cómo se vestían los norteamericanos, ¿no? Y que Roberto López eh, quería vestirse como ellos. Todas estas prendas no se vendían en ningún almacén, había que encargarlas a Estados Unidos, lo que estaba fuera de su alcance, pero a fuerza de indagar descubrió los remates domésticos. Había familias de gringos que debían regresar a su país y vendían todo lo que tenían, previo anuncio en los periódicos. Roberto se constituyó antes que nadie en esas casas y logró así hacerse de un guardarropa, en el que invirtió todo el fruto de su trabajo y de sus privaciones. Pero planchado y teñido blue jeans y camisa vistosa, Roberto estaba ya a punto de convertirse en Bobby. Todo esto le trajo problemas. En el callejón, decía su madre cuando venía a casa, le habían quitado el saludo al pretencioso, cuando más le hacían bromas o lo silbaban como a un marica. Jamás daba un centavo para la comida, se pasaba horas ante el espejo, todo se lo gastaba en trapos. Su padre añadía a la negra, podía haber sido un blanco roñoso que se esfumó como un Fumanchú. Fumanchú es un personaje oriental de magia, al año de conocerla, pero no tenía vergüenza de salir con ella ni de ser pilotín de barco. Entre nosotros el primero en ficharlo fue Peluca Rodríguez, quien había encargado un blue jean a un purser de la Braniff. Purser significa contador en inglés. Cuando le llegó se lo puso para lucirlo, salió a la plaza y se encontró de sopetón con Roberto, que llevaba uno igual. Es decir, los niños de la mediana clase limeña, que fueron los primeros en adoptar la forma de vestir de los norteamericanos, eh, en este caso en Peluca Rodríguez apreciado, eh, ellos veían que Roberto López, antes que ellos, ya tenía esta vestimenta de los norteamericanos y esto fue un contraste, un encontrón para Peluca Rodríguez. Durante días no hizo sino maldecir al Sambo. Dijo que le había malogrado la película, que seguramente lo había estado espiando para copiarlo, y había notado que compraba cigarrillos Lucky y que se peinaba con un mechón sobre la frente. Pero lo peor fue en su trabajo. Cauí de Morales, el dueño de la pastelería, era un mestizo guatón, ceñudo y regionalista, que adoraba los chicharrones y los valses criollos, y se había rajado el alma durante 20 años para montar ese negocio. Nada lo reventaba más que no ser lo que uno era, cholo o blanco. Era lo de menos. Lo importante era la mosca, el agua, el molido. Conocía miles de palabras para designar la plata. Cuando vio que su empleado se había teñido el pelo, aguantó una arruga más en la frente. Al notar que se empolvaba, se tragó un carajo, que estuvo a punto de indigestarlo. Para explicar esta parte, las conductas eh, alienadas de nuestro personaje no les gustaban mucho a las personas con las que frecuentaba en nuestro personaje Roberto López. Al contrario, les generaba un odio tanto a su familia que lo detestaba a él y tanto a sus empleadores, ¿no? Eso es lo que